Sistema endocrino. Empezaremos viendo las generalidades, aunque esto es solamente un recuerdo ya que lo vimos en clase. La función que desempeña el sistema endocrino es mantener la homeostasis de todo el cuerpo, y eso se logra mediante la coordinación de vías de señalización hormonal que regulan la actividad celular en los órganos terminales de todo el organismo, o los órganos diana. En otras palabras, jóvenes, de lo que estamos hablando aquí es que el sistema endocrino ayuda a mantener las funciones corporales. ¿Cuáles funciones corporales? Por ejemplo, la maduración sexual, que es necesaria para la procreación, ¿no? En otras palabras, la reproducción sexual. Pero no es lo único. Aunque las hormonas son responsables de todo ello, no es lo único en lo cual funcionan. En clase revisamos esta gráfica que ustedes están viendo, donde se ve o se observa la ovulación, que sería en el día 14, este es el ciclo hormonal bueno, el ciclo ovárico de las mujeres. En la parte baja se observan los niveles hormonales. Lo más importante aquí son las cuatro hormonas que les estoy poniendo, que es el estrógeno, la progesterona, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas últimas dos, la folículo estimulante y la luteinizante, son las responsables reales de la ovulación, para que se rompa el folículo y se expulse el óvulo. Bien, durante la fase folicular lo que estaremos viendo entonces es un dominio de la progesterona, y durante la fase lútea habría un dominio de progesterona. En dado caso de que hubiera preñez, la progesterona se mantendría y los estrógenos los estrógenos bajarían. Recuerden que eso es un efecto protectivo, eh, que ayuda a que las mujeres no estén todo el tiempo con estrógenos, y en teoría permite que no se desarrollen cánceres como de mama o cáncer de útero, entre otros. Bueno, parte importante de todo este sistema pues son las glándulas que en este caso que estamos revisando, sistema endocrino, se les conoce como glándulas endócrinas. ¿Qué significa esto? Significa que su contenido de las glándulas son liberadas al torrente sanguíneo. Y estas hormonas liberadas al torrente sanguíneo llegarían a través de los vasos y de todo el sistema cardiovascular a la célula diana, o el órgano donde van a tener su efecto. Estas glándulas endocrinas pues están dispersas en todo el organismo, poco a poco lo vamos a ir revisando en los diferentes videos, y secretan hormonas hacia el sistema circulatorio, como les decía. Bien, ¿qué es una hormona? La hormona es en realidad el mensajero. Cuando revisábamos sistema nervioso, ¿se acuerdan que veíamos, en lugar de hormonas, veíamos neurotransmisores? Es el mismo principio. De hecho, muchas veces les he dicho que es muy difícil separar el sistema endocrino del sistema nervioso. Bien, estos neurotransmisores, o en este caso llamadas hormonas, o estos mensajeros llamadas hormonas, dado que es el sistema endocrino, se clasifican en tres. Ahí les pongo la testosterona y les pongo un péptido y una amina. Estos tres es los esteroideos, hormonas esteroideas, hormonas peptídicas y hormonas aminas. Las hormonas esteroideas o esteroides pueden cruzar la membrana plasmática, dada su constitución lipídica. Por lo general se unen a receptores intracelulares. Muchas veces se ha dicho que hay también receptores hacia estas hormonas en el núcleo. Recuerden que esto modifica la estructura nuclear. Acuérdense que las hormonas esteroides, como son las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, lo que hacen es cambiar la estructura de la célula. ¿Dónde se producen? Pues en la corteza suprarrenal, en las gónadas, que en realidad son los testículos y los ovarios, además de algunas hormonas esteroideas que se sintetizan por la placenta durante el embarazo. Las hormonas peptídicas y aminas se unen a receptores presentes en la superficie celular, y estas viajan también a través del torrente sanguíneo, generalmente libres. Como vamos a discutir más adelante, pues las hormonas ejercen una amplia gama de acciones distintivas sobre un enorme número de células terminales o dianas para efectuar cambios en el metabolismo. Hormonas que pueden liberar otras hormonas, o hormonas que liberan otras sustancias reguladoras. Realmente las hormonas tendrían un montón de funciones en el sistema endocrino y en el cuerpo. Esto del cáncer de mama me gustaría mucho que lo pararan el video, lo leyeran, para que entendieran esta parte que hemos estado platicando del efecto protector, y de cómo muchos cánceres de mama tienen que ver con la hormona
o podemos con los receptores estrógenos y con los estrógenos. Aquí, en el caso de la función de las hormonas, no me interesa tanto que en realidad se lo aprendan, sino que lo revisen y dentro del resumen que van a hacer de esta clase coloquen eh, al menos tres o cuatro de las funciones de las hormonas. Aquí hay otra. Incluso vean como las conductas que se conocen como apetitivas, que sería la sed, del hambre y el comportamiento sexual, también están reguladas por las hormonas. Esta es la actividad que está dentro del video. Lo que necesito que hagan es subir o que entren a estas ligas, revisen los videos que están ahí y dentro del resumen de la clase coloquen también un resumen de estos videos. Son videos cortos. Bien, ¿cómo funcionan las hormonas en la homeostasis? La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos de mantener una condición interna estable. ¿Sale? Condición interna estable, no equilibrio. La homeostasis no es equilibrio, sino una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, lo que se conoce como metabolismo. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control retroalimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Un ejemplo de esto es la regulación de la temperatura y el balance entre acidez y alcalinidad, lo que es el pH. Les pongo un ejemplo del café. Cuando tomamos café, el estómago se vuelve más ácido. Generalmente el café es ácido. Eh, o- el estómago se volvería muy, muy, muy ácido y una forma que tiene el cuerpo para eliminar esa acidez es meter calcio al sistema, es decir, meter calcio al estómago para que el calcio elimine esa acidez. Bueno, ¿de dónde saca el calcio? De los huesos. Por eso es que generalmente se dice que el café descalcifica. Eso es una forma en cómo el cuerpo estaría regulando la acidez estomacal. Las hormonas hidrosolubles, eso que hablábamos de péptidos y aminas, que en este caso las pongo catecolaminas, se disuelven en el plasma, eso es hablando del transporte, y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores o tejidos diana, donde difunden desde los capilares y pasan al líquido intersticial y de ahí en última instancia a las células diana. Las hormonas esteroideas y tiroideas circulan en la sangre unidas principalmente a proteínas plasmáticas, que les decía se pueden conocer como hormonas, digo, perdón, como proteínas chaperonas. No, estas hormonas esteroideas no pueden ir solas porque pierden su actividad metabólica. Tienen que ir unidas a las hormonas chaperonas. Claro, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas en el plasma se encuentran de forma libre y generalmente se considera que no son metabólicamente activas. Aquí vamos a revisar o vamos a revisar un claro ejemplo en animales. Recuerden que para estudiar todo este tipo de cosas de hormonas y demás, siempre recurrimos a los modelos animales. Ya en muchas ocasiones hemos estado hablando de lo que son las señales honestas y de lo que son los sistemas sensoriales. Bien, ¿qué es una señal honesta? Si ustedes están viendo ahí, les pongo como ejemplo el venado. El venado desarrolla unas grandes astas. Estas grandes astas por lo general significan animales de gran calidad o animales que tienen un genotipo de excelente calidad. Eso sería una señal honesta. ¿Cuándo es una señal deshonesta? Lo vamos a revisar un poco más adelante, pero cuando esa gran cornamenta en realidad no significa que el animal sea bueno, sino es como una especie de engaño. Un ejemplo que tendríamos de eso es el maquillaje que utilizan las mujeres. Otro ejemplo que sería de una señal deshonesta es cuando sus compañeros o alguien de su clase pide prestado un coche que no es suyo o es de su padre y lo muestra como suyo. Eso sería una cuestión deshonesta. Y obviamente tenemos las sistemas sensoriales como lo visual, pues si ustedes observan ahí esas coloraciones de la gula se dan también reguladas por hormonas, o la cuestión química, que lo que ustedes están observando es una interacción entre dos animales, dos lagartijas, que depositan ciertas sustancias químicas en el sustrato, que son señales olfativas o señales químicas para otros. Recuerden el artículo de señalización química que ya revisamos. Bien, aquí hay dos tipos de hipótesis utilizando estas partes que ustedes están diciendo.
o que estamos revisando. La hipótesis de selección sexual mediada por parásitos. Eso es sumamente importante, jóvenes. Si ustedes ven ahí el tamaño del desarrollo del plumaje en el caso de los pavos reales, se han hecho muchos estudios donde si ustedes infectan a estos animales, esas plumas no se desarrollan de ese tamaño o no muestran la coloración que deben demostrar. Eso es lo que se conoce como una hipótesis de selección sexual mediada por parásitos. Las enfermedades parasitarias entonces cambiarían la estructura y cambiarían la homeostasis de los cuerpos, o en este caso el sistema hormonal o la defensa. La hipótesis de la inmunocompetencia, seguramente es la primera vez que lo escuchan, aquí habla sobre la testosterona. La testosterona es, jóvenes, un inmunosupresor por excelencia. Un animal que tiene mucha testosterona, por lo general, tiene inmunosupresión. ¿Sí me explicó? Aquí están viendo dos fenómenos que vamos a utilizar a lo largo de la clase. Esta es la parte de la coloración, no los voy a detener mucho ahí, solo quiero que sepan que para estudiar coloración, y muchas de las coloraciones son debidas a, y sobre todo por las coloraciones sexuales o para atracción sexual, son medidas o son colores que se estudian con tres diferentes características, lo que es el tono, lo que es la saturación y lo que es el brillo, pero no nos vamos a detener mucho ahí. La coloración, jóvenes, la coloración se utiliza mucho, por ejemplo, para la selección sexual. Ustedes pueden observar ahí en el color de la cabeza de las lagartijas. También se puede utilizar, o en teoría, esa coloración las hembras la seleccionarían para que sus hijos la tuvieran. ¿Me explico? Esa es una forma como se utilizan estas señales. La coloración también te puede marcar territorialidad. Entre más color tenga el animal, generalmente es más agresivo porque tiene mayor cantidad de testosterona. Sobre todo la coloración azul en reptiles está muy relacionada con la testosterona. Sin embargo, obviamente al tener más coloración, también es muy probable que pueda ser más fácilmente depredada o resalta en la naturaleza y puede ser altamente depredada. Muy bien, ya que entendimos más o menos las bases de manera muy rápida de esto que vamos a platicar sobre las hormonas a lo largo de esta clase, lo que ustedes están observando aquí, o lo que quiero marcar aquí, es el trade-off entre el sistema inmunológico y la coloración. Un fenómeno al cual en uno de los artículos que vamos a revisar seguramente en la siguiente clase, nosotros en mi laboratorio, en el ICONEC, le hemos llamado Be Handsome o Be Healthy. Es decir, o son muy guapos o son saludables. En otras palabras, cuánto del cuerpo o cuánto de la energía que tiene el cuerpo se va a utilizar para la defensa y cuánto de esta se va a utilizar para volverse atractivos. En este caso, la coloración azul, que sería un indicativo para las hembras de salud. Vamos a revisar que en este caso hay dos estrategias. Una donde los machos se vuelven muy azules, pero no invierten en su sistema inmunológico, y son los que conocemos entonces como handsomes o guapos. ¿Qué pasa con los animales? Son animales que están muy azules, son muy atractivos para las hembras, pero están muy parasitados por la misma historia de que les contaba de la testosterona y la inmunosupresión. Y por el otro lado tenemos otro tipo de estrategias donde los animales no son tan azules, pero invierten más en su sistema inmunológico, que son los healthy o los saludables. En otras palabras, son animales no tan azules, pero no están parasitados. Esa es una señal, o estaría más relacionado con una señal honesta, ¿me explico? Son dos estrategias que ustedes pueden observar que tienen que ver con las hormonas en animales y que este, nos ayudan a entender dos tipos de estrategias naturales, es decir, aquellos que se vuelven muy azules, descuidan su sistema inmunológico, están muy parasitados, sería una señal deshonesta, pero son muy atractivos para las hembras. Viven poco, copulan mucho. Ese sería como el resumen. Mientras que los que invierten en su sistema inmunológico no son tan azules, no son atractivos para las hembras o tan atractivos para las hembras, pero serían saludables, vivirían mucho más y lo ideal sería pues que pudiéramos observar con cuántas cópulas desarrollan y es muy probable que a lo mejor ambas
estrategias tengan el mismo éxito reproductivo, pero hay